La información que pedí me llegó. La señal que rogué apareció. La conexión se estableció y no puedo añadir nada más. Al menos nada más desde la cabeza. Solo el universo entiende cómo se produjo esta invocación. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola amigas y amigos de Existo Radio, bienvenidos a un episodio más. Un episodio cuya entrega llega muy pasada la fecha que pretendía inicialmente, pero la vida, como todos sabemos, propone curvas cuando uno menos se lo espera, o más aún cuando teníamos incluso otras expectativas. Y sí, mis expectativas para este verano eran casa, 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 tranquilidad y no pensar en mucho más allá. Pero la energética del universo funciona de una manera diferente y muy clara. Cuando tomamos una decisión, la vida, entre comillas y así en mayúsculas, decide que es momento de presentarnos tests o pruebas, muchas veces muy tentadoras, para que nos cercioremos de que la decisión que hemos tomado es la que realmente sentimos, o que quizás uno de esos tests es una señal. Y a simple vista hay una línea muy, muy fina entre una opción u otra que se nos presenta en la vida, entre una decisión u otra que tenemos que tomar o queremos tomar o elegimos tomar. Pero cuando aplicamos ciertas acciones, también muy sutiles desde nuestro interior hacia afuera, es cuando la magia sucede, cuando empezamos a experimentar más claridad y el sí en mayúsculas o el no en mayúsculas se siente desde dentro, muy en el cuerpo. Ahora bien, esto viene también con efectos secundarios que poco a poco se van disolviendo a medida que adquirimos experiencia sintiendo ese sí o ese no. Uno de esos efectos secundarios que muchos conocemos viene en la forma de frases como, por ejemplo, ¿cómo digo yo ahora que no a esto cuando ya he dicho que sí? Lo que trae consigo una retahíla de sentimientos como la culpa, el miedo al rechazo, frustración, mirar hacia el futuro, lo que provoca ansiedad, o mirar hacia el pasado, lo que provoca cierta depresión, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a entender la mecánica de la energética de nuestro universo, vemos que se repiten los mismos patrones constantemente. Y yo me siento con la confianza hoy de afirmar que depende de nosotros mismos, de uno mismo, como ser individual, de mí, conmigo, o de ti, contigo, y que nadie más puede hacerlo por ti o por mí. Nos pueden inspirar, pero nunca hacerlo por nosotros, ni siquiera el mejor terapeuta, porque depende de uno mismo querer transformar el patrón interno que cada uno lleva arrastrando hasta ahora. Y las acciones para ello, en realidad, en el fondo, son muy simples. Y a la vez resulta un esfuerzo extra en el día a día de uno, porque requiere atención plena, diaria, consciente. Porque se trata de cuidar nuestro interior, nuestra máquina, con lo que caminamos cada día. Somos perfectos, una máquina perfecta. Y el pulirnos cada día nos llevará al brillo que queremos y más allá de lo que nos podemos imaginar, más allá de nuestras expectativas y nuestros deseos. Hay técnicas que nos asisten a llegar a donde queremos mentalmente y poco a poco, a medida que vamos repitiendo las nuevas acciones a diario, que pueden ser tan fáciles como tomar una nueva dirección para ir al trabajo, o lavarnos los dientes con la mano izquierda si somos diestros, mirar al cielo nada más levantarnos,
escuchar o recitar unas afirmaciones positivas al despertar, o llegar a cazarnos mentalmente cuando nos decimos algo dañino. Se trata de reformular, y es algo tan fácil como, en lugar de decir, por ejemplo, me está costando hacer este trabajo, cambiarlo hacia estoy transicionando hacia la manera de encontrarme mejor trabajando. O estoy viendo la manera de hacer esto más fácil. O me va a llegar la manera de que esto sea más simple para mí. Hay muchas maneras de decir lo mismo y la connotación es muy distinta a nivel emocional y por tanto energético y por tanto vibracional. Y eso es lo que estamos emitiendo al exterior. Para leer más de estas teorías de reconfiguración neuronal, pondré como referencia la lectura del Dr. Joe Dispenza. Uno de los títulos es Tú eres tu placebo, Las mañanas milagrosas de Hal Elrod, La biología de la creencia de Bruce Lipton o El espejo del cerebro de Nazaret Castellanos, a quien precisamente podéis escuchar en el episodio 8 de este podcast de Existo Radio. Con todo esto voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí, lo que me ha ocurrido recientemente para poder explicarme mejor y manifestar este mensaje que llega hoy en Existo Radio para todos los que queréis y elegís escuchar. Todo lo de hoy va sobre el poder del no y cuando uno siente el sí. Empezaré un poco más atrás, cuando vivía en Madrid. Se cumplen ahora 2 años desde que marché de un piso donde viví 9 años. 9 años de abundancia, de vida independiente, de mucho trabajo, de muchos viajes. Y recuerdo que nada más entrar en esa casa me enamoré de ella a simple vista. Y me apegué mucho a ese piso. Y durante mi estancia allí incluso tenía pesadillas recurrentes sobre el irme de viaje y luego volver y haber perdido la casa, que desapareciera o que yo eligiera irme y arrepentirme después. Ese piso tenía todo lo que yo quería en ese momento. Un dúplex en pleno centro de Madrid, bien conectado, mucha luz, una piscina en la comunidad, aire acondicionado, una calle tranquila, fácil de aparcar, y la joya más grande era que tenía un jardín, donde pude colocar una mesa, 4 sillas, regalo de mi querida amiga Olga, donde pasaba unas veladas hermosas con amigas y amigos, sintiendo la fortuna de estar en un espacio verde, privado, en pleno centro de Madrid. Además, ahí empecé a aprender mucho acerca del amor a las plantas, acerca de encontrar semillas, y esto fue gracias a mi vecina Rosa en aquel momento, que me enseñó cómo rebuscar las semillas en ciertas flores, y desde entonces lo sigo haciendo. Gracias, Rosa, desde aquí, porque pasamos un tiempo maravilloso junto con Ben y junto con India y los demás vecinos de esa comunidad. La verdad es que fueron unos años muy intensos, muy bonitos y han significado muchísimo en mi vida, me han marcado mucho y me han presentado con opciones en la vida que he querido seguir desarrollando. Eso sí, había un pero en toda esta situación con esta casa y era mi relación con el casero. Era un administrador de una multitud de pisos por Madrid y no tenía mucho en cuenta, según mi punto de vista, y sigo manteniendo esa visión, no tenía mucho en cuenta la humanidad de facilitar el acceso a sus viviendas, la parte humana de ello. La comunicación con él era densa, era lenta, no era simpática, era tediosa y cuando llegó la pandemia y sus sacudidas y efectos paralelos, la relación con él fue convirtiéndose en más y más estridente hasta el punto en que decidí no continuar con el contrato de alquiler de piso y mudarme de una forma gradual con Jim a su casa en Worcester. Esta casa me da todo lo que quiero, pero el peaje de tener que lidiar constantemente con un señor con el que no me entiendo está resultando muy desagradable y muy caro para mí. Así que voy a cortar, voy a decir que no. Todo el proceso de cese de ese contrato y desalojo del piso fue bastante tormentoso y, bueno, no hace falta revivirlo aquí, pero el despegarme de esa casa me enseñó a largo plazo, porque al principio ya te digo que fue bastante dramático, me enseñó a soltarlo todo, a confiar en el abismo y fluir en el día a día con lo que sí que quería en ese momento, aunque sintiera dolor por una pérdida, por un apego. Desde entonces hasta ahora han pasado 2 años y a todos nos han pasado muchas cosas. Sobre mi caso, podéis, si queréis,
escuchar viajes y aprendizajes, procesos de búsqueda en episodios anteriores. Por ejemplo, la búsqueda de nuestro hogar en Bath, también experiencias de viaje como en Japón o Arabia Saudí. Y estos son los episodios 40, 43, 50 y 51. Al mudarnos Jim y yo en abril de 2022 a nuestro nuevo hogar en Bath, yo sentía muchas ganas de enraizarme yo con la casa y con el enorme jardín repleto de árboles abundantes, muchísimo verde. Quería cuidar nuestro trozo de tierra y mantenerlo vivo, verde, alegre, colorido. Cuidar. Eso es lo que sentía. Quería cuidar. Y este es uno de los motivos por los cuales no he estado tan activa en las redes sociales, ni siquiera emitiendo nuevos capítulos de este podcast. Mis manos se movían hacia el cuidado de mi entorno natural, y en este tiempo he limpiado el abundante jardín de hierbas consideradas malas, entre comillas, que son básicamente las que ahogan a otras, y he descubierto qué hay plantado. Me he sentido bastante en conexión con la casa y también con la señora que vivió aquí antes que nosotros. También he sentido a ratos mucha frustración, o no a ratos, durante días enteros, por no entender cómo solucionar un tema, por ejemplo con un árbol, no saber si cortarlo o esperar, y cuando se trata de esperar yo me frustro. Yo quería y sigo queriendo entender mi nuevo jardín, nuestra familia ahora, de árboles aquí plantados, las flores que aparecen cada año, los frutos que nos regala la naturaleza aquí, pero hasta el momento solo operaba con una aplicación de móvil que revelaba qué planta o árbol es y qué cuidados hay que darle, pero esa aplicación tampoco acertaba siempre. Y una tarde cenando con Jim, yo dije en voz alta, ojalá recibiera una señal, un mensaje de algún tipo con la información sobre qué hay plantado en este jardín, que me llegue en forma de sueños mientras duermo si hace falta, o en cualquier forma, pero quiero saber, para poder cuidar y sentirme parte de este ecosistema, qué hay, y trabajar a favor del proceso natural de cada planta, sin dañarla, asistiéndola en su evolución. Solo el universo entiende cómo se produjo esta invocación. 2 días después de esta plegaria, literalmente 2 días, mientras rebuscaba unos papeles de la casa, apareció un sobre marrón que yo no reconocía haberlo visto anteriormente. En el sobre ponía Garden, jardín. Os podéis imaginar cómo rebotaba mi corazón. Si habéis sentido alguna vez un momento eureka, este era uno así. En ese momento sentí la sangre correr por todo mi cuerpo a 1000 por hora. El corazón se me subió hasta la garganta y mis ojos abiertos como platos me llevaron a abrir el sobre marrón tamaño folio en el que encontré 2 mapas enormes del año 90 y tantos, donde los señores que vivieron aquí habían en su día contratado a alguien para diseñar su enorme jardín. Y guardaron con amor estos mapas que ahora me llegaron a mí. En uno de los mapas se ve la descripción al detalle del plan que tenían para crear espacios distintos a lo largo de los metros y metros de fondo del jardín. Y esto era tanto en el jardín de la entrada como en la parte trasera de la casa. La información que pedí me llegó. La señal que rogué apareció. La conexión se estableció. Y no puedo añadir nada más. Al menos nada más desde la cabeza. Mejor que hable el silencio por un momento. Con esto yo sentí que también quería aportar. Y creé 2 libretas para seguir el legado, una para la parte delantera de la casa y otra para el jardín de la parte trasera, poniendo al día en esas libretas el estado de cada planta que se había marcado en los mapas de los propietarios anteriores. Y por mi parte así seguiré haciendo por los años venideros. Todo esto me reafirmó en mis planes de quedarme en casa durante el verano y cuidar del hogar y del jardín, de estar con Jim y con Ula y disfrutar de ellos en familia. Pero la vida tiene su mecánica, como sabemos, y empezó a enviarme tests y pruebas para que nos cercioráramos de que esta decisión era realmente la que quería, o más bien la que me tocaba transitar. Ya desde mi trabajo en Beijing, China, en marzo, cuando trabajé en los Juegos Olímpicos de Invierno, me contactaron para
trabajar unos meses más tarde en la coordinación de producción de una gira de unos artistas a los que admiro mucho. Yo aún estaba en China, estábamos terminando la producción de los juegos y estaba cansada. Fueron 2 meses y medio de trabajo intenso, muy emocionante, muy satisfactorio, pero intenso. Y aún sin haber aterrizado en casa, el cuerpo me llevó a decir que no a la propuesta. La decisión no fue tan fácil porque esa propuesta era jugosa, era interesante, involucraba viajar por Europa, pero la atmósfera realmente no resonaban conmigo en aquel momento y con la energía que tenía de cansancio. Pasaron 2 semanas y ya aterrizada en Inglaterra, me llegaron otras ofertas. Esta vez para trabajar en los Commonwealth Games de Birmingham. Y esto fue muy tentador, sobre todo porque se trataba de un puesto de responsabilidad y podía resultarme bastante familiar, sobre todo recién llegada de las Olimpiadas en un puesto muy parecido. Algunas condiciones no eran para mí las más viables en ese momento, así que me llevó muchos días el poder decidirme. Algunas veces era sí, otras veces era un no, hasta que conecté conmigo. Alex, me dije, ¿por qué no aplicas la misma técnica con la que jugaste cuando encontraste la casa en Bath? Esto es, si no cumple todos los requisitos de tu lista, es un no, por muy tentadora que pueda llegar a ser esa propuesta. Y me escuché. Y para escucharme tuve que parar. Y al parar y escucharme, pude sentir. Y lo que sentí fue un no. Mi cabeza cargaba con el sí, porque ese puesto ofrecía responsabilidad, reto, prestigio, posicionamiento. El no estaba en mi cuerpo, en mi estómago. Ahí es donde yo siento la intuición en su forma física. Y cuando se siente desde el cuerpo, la señal es tan clara que no hay plan B, salvo cuando interviene la cabeza con sus patrones de arrastre, llamémoslo así hoy. Para la casa de Bath, Jim y yo, hartos de buscar y buscar, decidimos hacer una lista de la compra. Si lo que vemos en el mercado no concuerda al 100% con esa lista, será un no, y diremos que no, por muy brillante que sea la oferta en ese momento. La lista no era corta, y os la puedo enseñar un día si queréis. Podéis escribirme por Instagram en mensaje privado y lo podemos conversar. Podemos empezar a plantear listas de la compra como un ejercicio, si os sirve y os puedo asistir en ello. Así que me dije, ok Alex, ya que están viniendo ofertas de trabajo, quizás es el momento de soltar la casa un poco y fluir con lo que la vida está poniéndote delante, aparte del jardín, la casa, Jim y Ula. Elaboraremos una lista de la compra sobre el tipo de trabajo donde ahora nos sintamos cómodas, alegres, felices y podamos desplegar nuestras alas de forma productiva y creativa. Pues bien, hice mi lista y me visualicé desarrollando ese tipo de trabajo. El tema aquí es no solo visualizar, sino sentir lo que visualizo. Las emociones son energía. La energía es vibración y esta viaja en el espacio y más allá, enviando señales a donde éstas tengan que llegar para que, como efecto boomerang, vivamos los efectos en el plano físico. Y si esto ha captado tu atención, puedes leer más con el título que te he mencionado antes del Dr. Joe Dispenza, Tú eres tu placebo. Al poco tiempo, el universo me envió otro test o prueba. Recibí una llamada de un buen amigo, un director de producción, en una mega gira de una gran artista a la que admiro mucho, para viajar por Europa, Latinoamérica y América del Norte hasta finales de año. Una gira muy atractiva y suculenta. Pedí un tiempo para reflexionar sobre si, aparte de por fechas, yo sentía que era un sí o un no. Paré, me sentí y era un no. Pero Alex, desde mi cabeza, vaya oportunidad más grande y vas a decir que no. Y si te arrepientes, ya no va a volver a pasar esta oportunidad por tu puerta. Alex, desde mi cuerpo, escucha tu verdad. Confía en tu esencia. Si algo no está encajando en tu lista de la compra, di no. Confía. Suéltalo y confía. Llamé a mi amigo, dije que no. Recomendé a una muy buena amiga, mega hiper pro para el puesto
y se pusieron en contacto. Sentí un gran alivio en el cuerpo y sé que las piezas iban encajando de una forma en la que todo empezaba a cobrar sentido. Pero es verdad que la cabeza empieza a intervenir al cabo del tiempo, ¿no? Después de tomar decisiones así como importantes. Y a la semana de todo esto sentí cierta incertidumbre. Me pasa a menudo porque pienso y repienso lo ocurrido cuando estoy en la cabeza. Y aunque mi cuerpo seguía en el no, mi cabeza estaba emitiendo ese tipo de señales. Confié y trabajé más en el soltar los ideales de prestigio, posicionamiento y me enfoqué más en parar y enraizarme. Y eso es lo que trato de hacer ahora, sobre todo cuando tengo dudas y tengo que elegir entre A o B. Paro y me escucho. Me sentía un poco en un abismo incierto. Ya llevo rechazados 3 trabajos muy atractivos en lo que va de mes. ¿Qué me pasa? Ok, Alex, me dije, vamos a revisar la lista y quizás añadir algunos puntos porque te están llegando ese tipo de trabajos, pero hay algunas condiciones que no resuenan con tu esencia. El entorno o la duración del contrato no es lo que quieres. Ok, añadiré lo siguiente. Trabajar un periodo corto de tiempo en un entorno tranquilo, creativo, pero sobre todo civilizado, donde haya mucho respeto entre las personas trabajando, que para mí sea fácil comunicarme y esté alineado con mi naturaleza, con mi esencia, de cualquier forma que eso sea, que yo me sienta alineada. Solo el universo entiende cómo se produjo esta invocación. Unos días más tarde recibo un email. Asunto: ¿estás libre este verano? El remitente era un colega, amigo, con el que trabajé en un concierto cuando yo trabajaba en un hermoso festival por Girona, en Cataluña. Y este señor y yo, ese día de trabajo, ese día de concierto, congeniamos tan bien que seguimos en contacto durante años. Resulta que ahora, en la gira en la que él estaba, había dimitido la coordinadora de producción y necesitaban a alguien urgentemente para la gira europea. Un mes, el mes de julio, festivales de jazz, con un equipo en el que la mayoría de ellos habían trabajado juntos por 20 años. Mi cuerpo dijo sí de inmediato. El corazón palpitaba a borbotones, sentía mi sangre correr y un gran flujo de energía corría por las venas. Acabo de regresar de esta gira y he sido invitada para continuar. Así que a mediados de septiembre marcho para Estados Unidos, donde me esperan nuevas aventuras. ¿Quién sabe? El sí era claro. Este trabajo cumplía con todos los requisitos de mi lista. Y fíjate, mirando atrás, recibí muchas ofertas tentadoras. ¿Cuántas veces me he recordado ya? Alex, qué bien que pudimos parar, sentir y atrevernos a decir que no cuando era un no. De haber operado solo con la cabeza, condicionada con tus patrones de arrastre anticuados, a día de hoy estarías en un lugar muy diferente. El poder del no, la soltura del sí. Este es mi nuevo paradigma y ojalá esto también te inspire a ti. Si quieres más información, más detalles, asistencia de algún tipo, inspiración, me puedes escribir por Instagram en mi perfil de Existo y estaré encantada de ayudarte si quieres a poder crear alguna lista con unos principios muy fáciles y muy básicos, pero el más importante, que ojalá te sirva de herramienta, es visualizar y sentir, crear la energía del sí. Muchas gracias por estar ahí, por llegar hasta el final. Nos conectamos en la siguiente y mucho amor. Muchas gracias a todos por estar ahí y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando,
suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje "Hay señales por todas partes". Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, "Creo en las personas y en el poder de la acción", la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es, onstage.es.